Lucelia, necesito comprar casa este año porque cada vez que pago la renta siento que estoy botando el dinero por el toilet. Y eso me pone a pensar, ¿yo rento? ¿De verdad está malo así? Bienvenidos a Novarise, tu canal de inversión inmobiliaria, inversiones en la bolsa, inversiones en negocios y metales preciosos. Hoy busco darles una nueva perspectiva con el tema de rentar versus comprar casa. Y todo eso va a revolver acerca del dinero y también voy a demistificar ciertas cosas que muchos piensan para que vean que rentar es mejor que comprar casa. Primero que nada, miremos la definición de rentar o alquilar. Y eso es el pago regular que hace un inquilino a un propietario por el uso de una propiedad o terreno. Recuerden clarito este concepto y enfoquémonos en la palabra propietario, ¿ok? La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este escenario, ¿no? Que es el escenario 1. Entonces tenemos esta casa o esta propiedad, adquirimos el derecho para vivir en ella a través de un contrato de arrendamiento o a través de un lease y le pagamos renta a un propietario, una persona X, ¿no? Ese es el concepto que muchos de nosotros pensamos cuando se nos viene a la mente eso de pagar renta, ¿ok? Pero también les quiero compartir otro escenario. Entonces, supongamos que tú eres dueño de casa y obtuviste la propiedad a través de una hipoteca. Entonces, ¿qué sucede cuando tú compras una propiedad con una hipoteca? La propiedad es tuya, entre comillas, siempre y cuando tú pagues la hipoteca. Es decir, tú estás pagando, al igual que cuando tú rentas, por el derecho de vivir. Cuando tú sacas un contrato de arrendamiento, pagas por tu derecho de vivir en esa propiedad. Pero cuando tú tienes una hipoteca, todavía estás pagando por tu derecho a vivir en esa propiedad. La diferencia es que en vez de pagárselo a un propietario ahora, tú le estás pagando ese derecho a un banco. Siempre y cuando el banco reciba tu dinero, tú tienes el derecho de vivir ahí. Y si no pagas, ¿qué sucede? Viene el famosísimo foreclosure. El banco te quita la casa y pues te tienes que ir de ahí. Ese es un escenario. Y ya vas viendo cómo están apareciendo las similitudes, ¿no? Exploremos un tercer escenario. Ay, Lucelia, pero eso es para la gente que tiene hipoteca. Mi casa está paga. Yo compré mi casa a contado o simplemente terminé de pagar mi hipoteca y no le debo nada a nadie. Espérate un momentico. No celebres todavía. Porque este escenario también es un tanto familiar para muchos. Sí, felicitaciones, no tienes hipoteca. Pero ¿qué sucede? Tu casa está encima de un lote de tierra y ese lote de tierra le pertenece al gobierno. Es decir, le pertenece a Uncle Sam, como dicen todos acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Todos los años tú tienes que pagarle a Uncle Sam tu porción de impuestos de propiedad. Es decir, tienes que pagárselo porque tu casa está justamente encima de un lote de tierra que le pertenece al gobierno. Entonces, si tú no le pagas al gobierno, ¿qué sucede? Tu casa va a ser vendida a través de un tax lien. Así de sencillo. Entonces, como verás, las similitudes en todos los escenarios, en todas estas tres situaciones, tú estás pagando por tu derecho de vivir. Es decir, que tú siempre estás pagando renta. Siempre estás pagando por el derecho de poder vivir en algún lugar. La diferencia es a quién se lo estás pagando. A un propietario, al banco o al gobierno. En pocas palabras, no eres dueño de nada. Estás viviendo en una ilusión de que te crees ser dueño de algo. En realidad lo que tú estás obteniendo en cada uno de estos escenarios es el poder o el derecho de poder vivir en esa propiedad. ¿Cómo te quedó el ojo? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora que ya entienden eso, volvamos al punto principal de este episodio. ¿Es mejor rentar que comprar o viceversa? Fácil. Vamos a ver estos dos escenarios. Aquí en la pantalla ven un post de un apartamento que está para la venta. Este apartamento está por $500,000 y cuando vemos el desglose del pago hipotecario, verás que la hipoteca mensual por un apartamento de este valor está en $3,833. Es decir, $2,515 que va a ir hacia la reducción de la deuda principal más intereses con un down payment del 20%. Eso también incluye el costo del seguro de casa mensual y también el costo de los famosísimos HOAs, que son los Homeowners Association. Y en la ciudad de Nueva York, los HOAs cubren lo que es el mantenimiento de las áreas comunes, el pasillo, el jardín, cubre servicios de agua y calefacción.
Entonces, cuando tú sumas todos esos números, estamos hablando de un total de $3,833. Eso es solamente para poder mantener una propiedad. Eso es sin incluir los gastos adicionales que puedas tener con el mercado, las utilidades como el teléfono, el internet, la electricidad y cualquier otra cosita que se te pueda dañar en esa casa, sea la máquina de lavar platos, sea la nevera, sea una mano de pintura, lo que sea que necesites arreglar en esa casa. Ahora, tengan ese número en mente y compárenlo con esta propiedad, la cual es similar, tiene los pies cuadrados similares, la misma cantidad de habitaciones y miren lo que están cobrando de renta ahí. $2,575 de renta. Cuando tú agarras el costo de comprar ese apartamento por $3,833 y lo comparas con $2,575, estamos hablando de una diferencia de $1,258 mensuales. Yo no sé tú, pero $1,258 es como que bastantico, ¿no? Y ahora, mi pregunta para ti, ¿vale la pena pagar ese monto extra solo para decir que eres dueño de casa? Recuerda que esa diferencia de $1,258 no está cubriendo la manutención de la propiedad, está cubriendo los HVAC, pero no está cubriendo cualquier reparo que necesites hacer. Hasta donde yo tengo entendido, como una persona que renta, si algo se daña en el apartamento, yo agarro inmediatamente y llamo al propietario. Le digo, mira, se dañó el dishwasher, por favor arréglalo. Mira, la nevera no funciona y es responsabilidad de ellos reemplazar. Sí, yo entiendo que en ciertos contratos de arrendamiento, el inquilino es responsable de ciertos costos. Generalmente, dependiendo en el estado en el que estés, esos costos de reemplazo varían de entre $500 a $1,000 máximo. Pero reemplazar una nevera es otro costo. Reemplazar una tubería que se dañó, eso ya es costo del propietario. Pero si eres dueño de casa, todos esos gastos va a correr por tu cuenta. Entonces no solamente tienes que pagar $1,258 más de tu bolsillo y a ese número se le suman las utilidades y todo lo demás. Entonces estamos hablando de que es una suma de dinero relativamente alta. Para algunas familias puede ser un salario completo solamente por el hecho de decir eres dueño de casa. Porque al parecer rentar es botar el dinero por el toilet. Es más, para ayudarte a sacar la cuenta, si agarramos esos $1,258 y los multiplicamos por 12 meses al año, estamos hablando de que anualmente estás pagando $15,096. Yo no sé tú, pero con esos $15,096 yo puedo invertirlos en otro lugar, sea en la bolsa, comprar metales preciosos, invertirlo hacia el down payment de otra propiedad que me pueda generar ingreso a mí. Y al final del día me está dando ingreso extra y me doy cuenta que rentar necesariamente no es tan malo. Ay, Lucelia, pero eso es un ejemplo con un apartamento. Yo no quiero comprar apartamento, yo quiero comprar una casa. Y sí, chévere, yo también quisiera comprar una casa mucho más grande y que yo tenga espacio y que Anthony y yo no estemos encima a veces trabajando los dos juntos, pero la situación es otra. Uno tiene que pensar estratégicamente. Pero para aquellos que tienen curiosidad de ver los números con una casa, miremos este escenario. Aquí está una casa de una familia en la ciudad de Nueva York valorada por $940,000. Y según el breakdown que estamos viendo aquí en pantalla, la cual incluye el down payment, el costo, el seguro de casa, las propiedades y todo, estamos hablando que mensualmente por una casa de $940,000 hay que pagar una hipoteca mensual de $5,719. Y porque esto es una casa, recuerda que ahora los costos de mantenimiento van a correr de tu bolsillo. La podada de césped, preocuparte si alguien se va a caer enfrente de tu propiedad y te vaya a demandar o no, es otra cosa. Los costos de calefacción, que en Nueva York son carísimos, eso es sin hablar de la electricidad, porque en el verano aquí también se pone extremadamente caliente, sin hablar de los servicios de agua que también tienes que costearte. Estamos hablando de que, bueno, fácilmente ese número puede llegar a unos $7,000, $8,000 por ahí. Pero por simplicidad vamos a trabajar solamente con el número que vemos en pantalla, que es el pago mensual de la hipoteca de $5,719. Ahora hagamos la misma comparación. Busquemos una casa disponible para la venta en la ciudad de Nueva York, la cual no es común, pero después de tanta investigación logré conseguir una casa disponible que es comparable a aquella casa que está disponible a la venta. Entonces, mirando esta casa que está disponible para la renta, estamos hablando de una renta de $4,950. Ah, pero
los números no son tan diferentes, porque si agarro un mortgage de $5,719 y se lo resto $4,950, estoy hablando de una diferencia de apenas $769, ¿no? Entonces puede que parezca un poquito más factible, pero espérate un momento. Recuerda, esos $769 no incluyen los gastos de manutención de esa propiedad. Entonces, uno piensa que una podada de césped, la recogida de hojas o una paliada de nieve, esos son gastos relativamente pequeños, pero recuerda que ahora tienes un techo que mantener. Y reemplazar un techo puede ir fácilmente entre $30,000 a $50,000 acá en la ciudad de Nueva York porque las casas son relativamente más grandes. También estamos hablando de tener que reemplazar el boiler o la boila, como dice mi papá, ¿no? Y un reemplazo de un boiler puede ir fácilmente entre $12,000 a $17,000 dependiendo del tipo de boiler que tú estás hablando. Y eso es sin hablar del costo de calentar una casa mucho más grande o enfriar una casa mucho más grande en el verano. Entonces, cuando agarramos todos esos números y los empezamos a asumir, fácilmente podemos estar hablando de una diferencia entre $2,000 a $3,000 extra de tu bolsillo por comprar una casa. Y recuerda, una inversión grande también significa ahorros grandes. Entonces, si agarramos esos gastos de la hipoteca más todo lo que cuesta mantener una casa, porque tú no te vas a mudar a una casa para vivir bajo cero. Y puede que lo intentes, pero sabes que cuando tienes una casa en la ciudad de Nueva York, en pleno invierno, sin calefacción, lo que puede suceder es que las tuberías se te pueden reventar, porque así sucede con el frío. Entonces, cuando se te revientan las tuberías, adivina qué, estamos hablando de otros reparos que corren de tu bolsillo, cosa que no tendrías que preocuparte de una casa que estás alquilando, porque cualquier problema tú llamas al dueño, al propietario, y le dices, mira, se reventó esta tubería, por favor arréglalo, porque es responsabilidad de ellos. La responsabilidad del propietario que arrienda su casa o su apartamento requiere que ellos den una propiedad que esté en condiciones habitables para sus inquilinos. Ay, Lucelia, pero cuando lo pones así, eso quiere decir que nunca voy a poder comprar casa. No, yo nunca dije eso. Lo que me refiero es hacerlo de manera estratégica. ¿De verdad necesitas comprar esa casa para tu vivir ahorita mismo, ya, porque necesitas competir contra tu primo, contra tu familia, con tu amigo, con el que sea y mostrar que tienes algo? Bueno, la verdad es que si alguien quiere hablar mal de ti, ellos van a hablar de ti independientemente de lo que sea. O pues, si compraste una casa, ay, segurito le debe todo ese dinero al banco. Y si no tiene una casa, ay, pobrecito, está rentando. Independientemente la gente va a hablar. Entonces lo que a ti te debería preocupar es compararte contigo mismo, no con gente que está en el exterior, que si tu amigo, lo que sea. No, compárate contigo mismo. ¿Soy una versión más evolucionada de la persona que yo era ayer? ¿Sí o no? ¿Estoy en el punto donde yo quiero llegar? ¿Sí o no? Y basado en eso, pues sigues trabajando. Si no has evolucionado lo suficiente, no importa. Igual, date una palmadita en el hombro y felicítate por lo lejos que has llegado hasta el momento. Y todavía ves que tienes camino por recorrer y sigue recorriendo ese camino. Entonces, yo personalmente opto por agarrar esos $15,000 al año o esos $36,000 que me puedo estar ahorrando y simplemente agarro ese dinero y lo pongo a trabajar para mí, lo invierto para que cree suficiente ingreso hasta llegar a ese punto en el que yo me sienta lo suficientemente cómoda para comprar mi residencia principal, si es que llego a ese punto, porque como lo habrán visto al principio del video, siempre vamos a estar pagando por ese derecho de poder vivir en una propiedad, sea a una persona, sea al banco o sea al gobierno. Entonces, en realidad no es la gran cosa. Siempre vas a tener que estar dependiendo de un pago para poder vivir ahí. Entonces, ¿por qué no agarrar ese dinero y ponerlo a trabajar para ti? Cuéntame, ¿qué opinas al respecto? Si estás en desacuerdo, está bien. Estamos en un país libre. Lo importante es que esa información haya llegado a ti y puede que te ayude a cambiar de perspectiva o puede que no porque tienes tus metas bien definidas. Y cualquiera que sea, me encantaría leerlos en los comentarios. Te veo en el siguiente video. Chaito, bye.